La crisis del COVID-19 ha supuesto también un reto para el Parlamento de Canarias. Canarias, como saben, es un archipiélago y nuestra ley electoral establece que las circunscripciones para la elección de los 70 diputados que componen la Cámara regional son elegidos, como digo, por circunscripciones que son insulares. Un número determinado de diputados por cada una de las islas. Hemos añadido una nueva circunscripción que ya denominamos regional. Somos 7 islas, por tanto 7 circunscripciones, más una octava circunscripción, que es una circunscripción regional, mediante la cual elegimos 9 diputados. El resto, hasta llegar a los 70 totales, se eligen, como he dicho, por circunscripciones insulares. Esto supuso para el Parlamento un gran desafío, porque, como saben, en España, el 14 de marzo se dictó por el Gobierno Nacional el estado de alarma, que llevó aparejadas una serie de medidas de restricción de la movilidad y, por tanto, también del cierre del espacio aéreo, de los aeropuertos, y se restringió la movilidad, por tanto, entre las islas. Algo que nos afectó de una manera muy diferente a lo que pudo haber ocurrido en otros parlamentos regionales o autonómicos españoles, en los que las circunscripciones no son insulares, excepto en Baleares, que efectivamente también tenían o tienen la misma circunstancia, pero no en el resto de los parlamentos autonómicos, porque esas circunscripciones no son insulares, son territorios continentales, por lo tanto no se añadió una dificultad al desplazamiento de los diputados y diputadas a la Cámara Legislativa, cosa que sí ocurrió en Canarias. Nos encontramos de un día para otro con la imposibilidad de que los diputados y las diputadas que forman parte del Parlamento pudieran venir a la sede del Parlamento, que está en una de las islas, concretamente en la isla de Tenerife, para poder asistir a las reuniones correspondientes del Parlamento, tanto a las comisiones parlamentarias como a los plenos. Eso fue uno de los desafíos a los que tuvimos que hacer frente. El segundo desafío sí que es común probablemente a la mayor parte de los parlamentos. Tuvimos el desafío de tener que limitar el número de personas que podían venir a la sede del Parlamento y, por lo tanto, también acudir a la fórmula del teletrabajo a toda velocidad, implantarla de una manera muy rápida para que los más de 100 trabajadores que componen el personal que hace posible el funcionamiento del Parlamento de Canarias pudieran mantener sus funciones. Tuvimos que hacer frente a esos dos retos de una manera muy rápida. Lo resolvimos en primer lugar haciendo una interpretación, extensa de nuestro propio reglamento, el cual prevé la posibilidad de la existencia de lo que se denomina una diputación permanente para aquellos momentos en que no estamos en periodo de sesiones. Yo creo que esto también es algo común a todos los parlamentos, y lo que hicimos fue activar esa diputación permanente, dadas las dificultades para que los 70 diputados pudieran desplazarse al Parlamento de Canarias. Por tanto, no podíamos celebrar plenos ni podíamos celebrar comisiones parlamentarias. Pero una vez resuelto esta pequeña, o puesta sobre la mesa esta primera solución, la de activar la Diputación Permanente, nos encontramos con la dificultad de que, aunque la Diputación Permanente es un órgano en el que hay menos diputados y diputadas representados, solamente 21 de 70, teníamos la misma dificultad. No podían trasladarse a la isla de Tenerife para poder asistir, participar y, lo que es también muy importante, votar en las diputaciones permanentes. Aquí nos encontramos además con algunos problemas derivados de que el gobierno autonómico, el gobierno regional de Canarias, puede dictar decretos, pero esos decretos tienen que ser luego convalidados en el Parlamento transcurrido un plazo. Esos plazos no se suspendieron porque no son plazos administrativos. Todos los plazos administrativos se suspendieron como consecuencia de la declaración de estado de alarma, pero los plazos para la convalidación de los decretos no son plazos administrativos, son plazos regulados en el Estatuto de Autonomía, por tanto con un rango diferente, y no podían ser suspendidos. Por tanto, nos vimos en la obligación de tener que convalidar, aunque fuera en la Diputación Permanente, los decretos que dictó el gobierno durante todo el estado de alarma, también mantener la acción de control del Parlamento sobre el gobierno autonómico, que tiene muchísimas competencias, grandes competencias en materia de sanidad y en otras,
y lo tuvimos, como digo, que hacer a través de esa Diputación Permanente, pero como he explicado, con la dificultad de que no podían estar presentes los diputados en la sede parlamentaria, así que tuvimos que innovar y de alguna manera introducir algo que no estaba previsto en nuestro reglamento, que es la posibilidad de que los diputados y diputadas pudieran intervenir por, digamos, circunstancias de fuerza mayor a través de videoconferencia, participar y votar a través de este sistema en la Diputación Permanente, de tal manera que la única persona que estaba presente en la sede del Parlamento de Canarias durante toda esta tramitación era el presidente y el letrado secretario del Parlamento, para dar fe, obviamente, de todo lo que ahí ocurría, al margen de el personal de audiovisual que estaba haciendo el trabajo para que esto pudiera, hacerse realidad. Así que conseguimos, como he explicado, hacer que el Parlamento no cerrara. El Parlamento de Canarias no cerró sus puertas, no cerró su actividad en ningún momento durante todo la crisis del COVID-19, a pesar de que, como digo, en España se decretó ese estado de alarma el 14 de marzo, estado de alarma que se fue prorrogando hasta principios del mes de junio. Pero la situación no se había resuelto del todo, porque una vez que se levantó el estado de alarma, es decir, se levantaron las restricciones para poder desplazarse y, por tanto, los diputados y las diputadas de las diferentes circunscripciones insulares podían ya acudir a la isla de Tenerife, desplazarse y, por tanto, participar, estar presentes físicamente en el edificio en el que está ubicado el Parlamento, lo que seguía siendo imposible es que, dadas las medidas de distanciamiento social que impiden que se pueda estar, digamos, a una distancia inferior a 2 metros en un primer momento, a metro y medio en un segundo momento, y sobre todo donde se restringe, a día de hoy sigue estando en vigor la restricción de los aforos en los lugares cerrados, nos vimos ante la situación de que en el salón de plenos, donde están 70 diputados, no podíamos, en cumplimiento de estas normas sanitarias, digamos, mantener la distancia y, por tanto, que todos los diputados estuvieran presentes, aunque ya pudieran desplazarse a la isla de Tenerife, no podían estar presentes en el salón de plenos. Así que modificamos el reglamento de la Cámara, hicimos una modificación express del reglamento para permitir dos cosas. Una, que el pleno se pudiera, digamos, dividir de alguna manera en dos salas y permitir de manera ya, digamos, formal la presencia, el debate y la votación de los diputados que no podían estar dentro del salón de plenos desde una sala contigua al mismo salón. Es decir, que en el salón de plenos donde se celebran las sesiones, a partir de ese momento pues se ubican una serie de pantallas en las que están presentes pues de manera telemática el resto de diputados y también participan a través del sistema. Y lo más importante, votan. De momento el sistema de votación lo hemos, solventado con unas aplicaciones informáticas, pero la idea es, porque obviamente todo apunta a que esta situación va a perdurar en el tiempo todavía muchos meses, que el sistema de votación electrónica, a través de un botón unificado con los otros diputados que están en el interior del salón de plenos, pues se haga de una forma única, en tiempo real y al mismo tiempo. Y estamos todavía en esta modificación. También hicimos un esfuerzo para modernizar todo el Parlamento en cuanto a la digitalización. Este Parlamento de Canarias pues tenía todavía asignaturas pendientes en relación con la digitalización de sus expedientes administrativos, con la digitalización de su registro, y esto es algo en lo que también hemos acelerado muchísimo durante todos estos meses y ya se ha convertido en una realidad. Ya hemos celebrado varios plenos, estamos a punto de acabar el periodo de sesiones con estos sistemas, comisiones parlamentarias también, que se están celebrando ya físicamente en la sede del Parlamento, con la distancia correspondiente, y esto ha sido un esfuerzo fundamentalmente técnico y también reglamentario para poder, de una modificación muy rápida del reglamento del Parlamento de Canarias para poderlo hacer posible. Nuestra relación con el Gobierno de Canarias ha sido permanente, como ya expliqué, durante la fase de confinamiento, durante la fase del estado de alarma en la que no podía haber desplazamientos, aún así mantuvimos las sesiones de control a través de la Diputación Permanente al Gobierno por vía telemática. Es la primera vez que esto se hacía en el Parlamento de Canarias
y también, digamos, fuimos capaces de resolver la otra cuestión, que era la convalidación de esos decretos a través de la Diputación Permanente con la votación telemática. Después de estas modificaciones, y termino, el Parlamento de Canarias es probablemente uno de los parlamentos, digamos, que está más a la vanguardia de los parlamentos españoles. Creo que en Europa hay pocos casos también de parlamentos en los que los diputados puedan intervenir, asistir y votar por, digamos, videoconferencia, estar presentes, no el voto telemático que ya existe en otros parlamentos, que es lo que se denomina voto anticipado, sino lo que estamos hablando es de la presencia mediante sistemas audiovisuales, telemáticos, en directo, en tiempo real, de aquellos diputados que no pueden estar presentes en el salón de pleno por estas medidas. Votar, sobre todo, que es lo más importante, y poder participar en los debates. Como digo, ha sido un esfuerzo técnico importante y un esfuerzo jurídico que nos hemos visto obligados a realizar, lo hemos realizado con éxito como consecuencia de las restricciones correspondientes propias de la crisis sanitaria del COVID-19 y de las limitaciones de movilidad, de las limitaciones de conectividad aérea, etcétera, que nos afectaron mucho por nuestras singularidades de ser un parlamento insular con esas 7 circunscripciones insulares. Así que esta es un poco el repaso que hemos hecho, que queremos aportar en estas jornadas, en esta presentación, en relación con el esfuerzo hecho por el Parlamento de Canarias durante estos meses.